La Biblioteca del Ateneo tiene su origen en 1835, que fue la fecha de fundación de la institución. Sí, ahí es, desde esa época se empiezan a almacenar libros, revistas, periódicos, todo tipo de materiales. En 1910 se incorpora la sala general. Antiguamente era un gabinete de lectura, digamos que equivaldría a lo que actualmente es una sala de libre acceso. Entonces había sala de periódicos y sala de revistas y un monetario. Según fue incrementándose la actividad de la biblioteca y del Ateneo, fue necesario su ampliación y entonces se incorporó la sala general. Y ya posteriormente se incorporó la sala de Santa Catalina y la sala del Palomar. En la actualidad contamos con unos 300 puestos de lectura. En estos últimos años, debido a los avances tecnológicos, pues se han puesto acceso a internet, wifi, enchufes y 7 ordenadores. Y también últimamente la sala de la Pecera se ha declarado zona libre de ordenadores, puesto que a algunos usuarios les molestaba el ruido. Les molesta, claro, es que lo que en realidad es muy singular de esta biblioteca es que es muy tranquila y muy silenciosa para estudiar. Hay muchos estudiantes y opositores que se pasan aquí todo el día porque realmente dicen que no se distraen, aprovechan mucho el tiempo, y aún esos pupitres tan antiguos que nos pueden parecer obsoletos hoy en día, un poco extraños, realmente son muy buenos para concentrarse y estudiar bien. La biblioteca guarda unos 500.000 volúmenes, que no títulos. El más antiguo es de 1526, pero el fondo antiguo de la Biblioteca del Ateneo, o sea, siglos XVI, XVII y XVIII, no es su punto fuerte. Lo más importante es el siglo XIX, tanto las publicaciones en español como un número considerable de ediciones originales en francés y en inglés, y luego también el primer tercio del siglo XX. El objeto de la fundación del Ateneo era difundir el saber e incorporar en España, difundir los últimos acontecimientos y los últimos avances en el mundo, pero fundamentalmente en Europa. Entonces se preocuparon de comprar o de suscribirse a las publicaciones periódicas más punteras, francesas, inglesas, americanas, y luego a comprar las ediciones originales en inglés y en francés y también en alemán. Y lo bueno de esas ediciones, que eran las primeras ediciones de las ciencias que se publicaban en Europa, en otras bibliotecas no existían. En la biblioteca del Ateneo sí que las compraba y las tenía, y aquí las leían los científicos o los intelectuales que querían beber en esas fuentes y que no tenían un medio donde hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí era donde leía Clarín, donde leía Pérez Galdós, donde leía Ramón y Cajal, Unamuno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo el siglo XIX, principios del XX, y también una cosa importante es que la biblioteca del Ateneo fue la única biblioteca que se mantuvo abierta durante la Guerra Civil, por circunstancias, pues bueno, estaba en guerra, pero el socio bibliotecario de la Junta de Gobierno de aquella época no salió al exilio, se mantuvo en Madrid y mantuvo el Ateneo y mantuvo la biblioteca abierta. Entonces aquí los pocos que podía fue un reducto donde venís a seguir estudiando, se organizaron clases, se mantuvo abierto hasta el último momento, no cerró nunca. Y otra característica de esta biblioteca que siempre comentan los investigadores es que es como la última esperanza, es decir, el sitio donde encuentran ese libro que no encuentran en ningún lado, o esa publicación rara que no hay forma de encontrar y de repente la encuentran en el Ateneo porque el fondo es riquísimo y bueno, pues eso, para muchos en la biblioteca del Ateneo es la última esperanza, ¿no? Con el paso del tiempo y enlazando un poco con la actualidad, pues las necesidades de información han variado. Una biblioteca como la del Ateneo ya no puede ser una biblioteca de carácter enciclopédico y comprar todo, porque actualmente es inabarcable y no tiene ningún sentido. Entonces, paulatinamente se ha convertido en una biblioteca de carácter general que se compra fundamentalmente humanidades, y actualmente es como sala de estudio o centro de sala de estudio fundamentalmente.
porque su horario tan amplio, que abre de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 1 menos cuarto de la madrugada y domingos y festivos hasta las 10 menos cuarto, digamos que es un hecho extraordinario. Últimamente las bibliotecas de las universidades o las públicas en épocas de exámenes habría sábados y domingos o habría 24 horas, pero ahora con los recortes presupuestarios pues han tenido que volver a sus horarios habituales y la Biblioteca del Ateneo de momento sigue manteniendo esos horarios extraordinarios. Sí, claro que hemos pasado de la ficha a la era digital, ¿no? Pero directamente todavía conservamos los ficheros antiguos, en donde se pueden ver desde las fichas escritas a plumilla en el siglo XIX, las fichas originales, a las fichas más modernas, a máquina y tal, pero claro, es una revolución total, no tiene nada que ver con la informatización del catálogo, los ordenadores y la biblioteca digital, donde ofrecemos un acceso libre y gratuito a todo el mundo a través de la red, a muchas publicaciones del Ateneo, que tienen gran interés y lo que hace es facilitar el acceso desde todo el mundo, ¿no? Entonces en el fondo es el llevar el siglo XIX a la web 2.0, ¿no? Pero es bonito esa mezcla. Y aún así, esas fichas manuales todavía son objeto de estudio, porque hay investigadores que vienen a ver los ficheros para saber qué publicaciones en una determinada época tenía el Ateneo, qué publicaciones compraba el Ateneo, para saber determinados autores, determinados intelectuales, qué era lo que estaban consultando. A saber qué leía en la biblioteca del Ateneo fulano de tal y qué influencia tuvo tal disciplina o tal materia en los intelectuales de una época porque lo leían en la biblioteca del Ateneo, ¿no? Y entonces hasta fotografían esas fichas a plumilla, ¿no? Es curioso. Se conserva una pequeña cantidad de documentos del Ateneo, de cartas manuscritas, que formaban parte del archivo del Ateneo, del archivo institucional. Pero es muy poco, es una pequeña parte, son unas 400 cartas de personajes de la mayoría del siglo XIX relacionadas con actividades del Ateneo y unas 600 cartas de socios en las que se hacen referencia a movimientos de alta y baja de socios. Aparte de esto se conservan también los libros de las actas de fundación y algún documentito más, pero muy poco porque lamentablemente después de la guerra el archivo del Ateneo desapareció prácticamente en su totalidad. Esto fue una pequeña muestra que quedó de lo que pudiera haber sido uno de los mayores archivos de la cultura española del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Ahora estamos intentando reconstruir esa falta de archivo o esa actividad por medio de la prensa, por medio de una base de datos con recortes de prensa donde se van reflejando todas las actividades del Ateneo. La desaparición fue, pues por motivos de la Guerra Civil y de la ocupación del Ateneo de Madrid por la Falange durante unos años después de la guerra, ¿no?